del sincerar previo a que amanezca la disposición a aprender. Sincerar otoñal, celebrando el cumpleaños 440 de Buenos Aires, con lecturas escritas en 25.000 hojas de papel durante 20 años, que ahora se deleitan mirando las de natura. Sincerar es la oportunidad de considerar lo que no nos interesaba priorizar, hasta que algo nos advierte de su importancia. En este caso, la novedad es que los antropocentrismos no están en primer lugar, aunque siempre lo hayan estado. Y en adición, recordando que el primer enunciado del parágrafo segundo del artículo 6º de la Ley General del Ambiente, cuando define lo que es un presupuesto mínimo, así lo menta. Nuestras políticas de los últimos decenios se caracterizaron por pulverizar cualquier intención de cultivar políticas de Estado, para ocuparse de todo tipo de intereses y urgencias, entre los que jamás apareció respetado el orden que plantea este parágrafo segundo. Por ello, si quisiéramos formular alguna política de Estado que de alguna forma fuera respuesta a las causas de esta pandemia, no habría forma de escapar a ese orden, a menos de seguir violando en forma expresa y bien consciente este aspecto primordial de la ley. Más allá de las urgencias que siempre nos permiten lucir como improvisadores, si tuviéramos que mirar por el equilibrio de las dinámicas de los sistemas ecológicos que pesan en nuestras urbes, estos serían los que tienen que ver con el agua de los arroyos y los ríos. No estamos hablando de enfoques ambientales generales ni de sustentabilidades de los recursos naturales, sino del equilibrio recién apuntado y las descomunales miserias que cargamos a estos cursos asfixiados de compromisos. Tengamos en cuenta que los planes de Larreta para elevar la población de la ciudad autónoma de Buenos Aires de 2.900.000 habitantes a 5 millones, hoy lucirían descabellados si buscamos escapar a futuras pestes que, a no dudar, se reiterarán y con mayor gravedad si no limitamos la cobertura de los espacios urbanos, hoy resueltos por arquitectos y mercaderes que jamás enfocaron presupuesto mínimo primordial alguno que tenga que ver con madre natura. Si el puerto de Riachuelo, cuando ya se mostraba desbordado, se hubiera mudado a la ensenada de Barragán y allí hubieran hecho las cuarentenas de los esclavos en lugar del Alto de San Pedro, es probable que la peste de fiebre amarilla se hubiera evitado. Recordando en estos sinceramientos las dos primeras expresiones del recién electo presidente Macri, prometiendo novedades. Estas fueron las del 2 de febrero del 2016 en Pilar, proclamando su intención de impulsar la ley de humedales
que ya venía demorada por más de 3 años. La ley nunca salió, pero a cambio se decidió hacer un inventario que apreció la inclusión de humedales truchos forzados por los tajos obrados en las riberas del Paraná para regar desarrollos forestales, llegando por fin a proponer en esas áreas de Campana la creación de un parque nacional Ciervo del Pantano que con sus 5.200 hectáreas coronaría un área de 1.700 hectáreas que dedicarían a la creación de barrios acuáticos privados, aplicando inicialmente $100 millones de un crédito con destinos públicos de la Corporación Andina de Fomento. Una vez más se nos descubre la farándula política festejando sin pudores la recreación de una nueva versión de la Corporación Puerto Madero, ahora con el marco privilegiado de un nuevo parque nacional aprobado por la totalidad de los legisladores. 15 días más tarde de aquella primera presentación del 2 de febrero del 2016, el presidente Macri anuncia la creación de un puerto de aguas profundas en la zona de Punta Indio. Ambas propuestas, nunca ventiladas en la campaña, subían apuesta de lo que buscaba mostrarse como políticas de Estado referidas a nuestra relación con la naturaleza, creando en cercanías de la AMBA un parque nacional y un alivio de la presencia portuaria en las últimas 220 hectáreas que le quedaban al puerto de Buenos Aires. Tras estos anuncios se dieron a conocer la reducción de retenciones a la producción minera y a la agropecuaria, dos novedades que se contrapesaban y a su vez presionaban en las dos anteriores respecto a los equilibrios de las dinámicas de los sistemas ecológicos, cuestiones que quedaron bien desbalanceadas al coronar la aprobación de las centrales hidroeléctricas en el río Santa Cruz para evitar la pérdida de un respaldo financiero importante adelantado por China para este y otros fines. Las buenas intenciones del Día de los Humedales fueron a parar a otros bolsillos, para luego la tarea de gobierno irse enfocando en la atención del levantamiento del cepo cambiario y en los variados temas que jamás alcanzarían la categoría de políticas de Estado. El panorama que se abre tras esta pandemia para los 3 años venideros no promete atención a los equilibrios de las dinámicas de los sistemas ecológicos, aunque Madre Natura nos haya dado una buena cachetada. Nada de esto debería sorprendernos, pues de hecho jamás ninguno de los 3 poderes apreció respetar este orden bien sencillo y específico, que por milagro apareció expresado en legislación, con clara prelación a códigos y leyes. No sabemos a qué nivel de pobrezas y desconciertos sociales y políticos arribaremos, pero sí sabemos que en unos 8 meses ya estaremos en campañas de medio término y empezaremos a escuchar promesas con distintos niveles de elocuencias a medida que se vayan acercando a término. Ajeno
a estas vocaciones políticas por generalizaciones, reconoció la vox polis en el siglo VIII a.C., su traducción como vigía, para ir mutando en el siglo V a.C. a ciudad. Ya en el siglo XX, Antonio Porcia nos recordaba que 100 hombres juntos no hacen a la centésima parte de un hombre. El lugar del vigía en el carajo, pequeño cesto en lo alto del palo mayor de los navíos, resulta el más apropiado para sincerar, aprender y considerar políticas de Estado. Los políticos, a cambio, se carajean en la cubierta del navío con los piojos, mercaderes y ambientalistas, y siempre proclaman eslogans y etiquetas que pegan a una carreta ambiental dedicada a los intereses del tercero y cuarto orden, el señor ambiente y todos los piojos que le rodean. Para ser sinceros y pasar la prueba del 9, debemos mostrar que algo hemos entendido y por ello machacar hasta el cansancio para que ese orden sea respetado como lo más básico de cualquier política de Estado, actuando de filtro previo a cualquier otro enunciado. Ya sean los planes de urbanización de las villas miseria, las prometidas viviendas del Plan Integral de Saneamiento Ambiental Matanzas-Riachuelo, las cloacas de la cuenca de Reconquista, el criminal emisario de 4,3 millones de metros cúbicos diarios de efluentes al estuario, o problemas de inundaciones, pues es inviable resolver inundaciones sin antes haber entendido qué energías alimentan los flujos ordinarios de los ríos de llanura. Podemos salvar un poblado haciéndole un cerco elevado, pero no matando a un río, como siempre acabó resultando. Ese no es el orden de los 4 enunciados. Ese poblado tendrá que aceptar que ha violado media docena de leyes elementales vigentes al día de su fundación y tendrá que estudiar cómo hacer un pedido de ayuda que primero considere cómo salvar la vida del río. Entender ese sacrificio es anterior al pedido de ayuda. Así por caso, Areco, Pergamino, Luján y tantas otras. Así como hoy exigimos la distancia social, así tenemos que aceptar que los antropocentrismos y sus empiojamientos que discuten en la carreta siempre pospusieron el cuidado de los ríos y del buey solar que dinamiza las aguas de los cuerpos en llanuras. Así entenderemos que los humedales no están para hacer inventarios truchos que permitan negocios truchos, con dineros truchos y acuerdos legislativos truchos, sino para transferir desde su primaria condición aledaña las energías solares acumulados en ellos. Esta cuestión del alimento que acercan los humedales a los ríos para dinamizar sus aguas
jamás fue expresada por la ciencia, ni aquí ni en el otro extremo del planeta. Si alguien imagina una cuestión más importante para ocupar el primer lugar entre las políticas de Estado, que a su vez respete a rajatablas el orden de los 4 enunciados, por favor, lo exprese y así corrija este error en las bases de nuestro sincerar. Tanto el ACUMAR como el COMIREC, como el COMILU, como la Secretaría de Temas Ambientales de la Nación, la Autoridad del Agua Provincial, la Dirección Provincial de Ordenamiento Urbano y Territorial y la Dirección Provincial de Saneamientos y Obras Hidráulicas tendrán que aprender a distinguir y respetar ese orden, que equivale a paralizar toda la obra pública despistada, cuando no criminal, que una y otra vez insisten en proclamar, llevarán adelante como forma de progreso, mostrándose incapaces de entender el primer paso obligado, que probará el despiste olímpico que cargan nuestros conocimientos hidráulicos, y de aquí los usos y ocupación de suelos. La pandemia debe servir para ajustar rumbos cerrados por siglos. De hecho, la muerte del Matanzas se genera en abril de 1786. La de Reconquista ya supera los 60 años y la de Luján los 40. Los indicadores de mortalidad de los habitantes de la cuenca del Matanzas, comparados con el resto de la provincia, permiten reconocer en estos 234 años más muertes por las pestes silenciosas derivadas de esas aguas muertas que las ofrendadas en las guerras de la independencia. La hora de asumir en conciencia estas novedades empieza por respetar el orden del parágrafo segundo del artículo 6 y recordarlo como política de Estado. No es necesario buscar adicional consenso legislativo, pues se reconoce aprobada con prelación legal ultra calificada. Solo cabe recordarla e imaginar todo lo que aprenderemos si nuestra sinceridad comienza a ver las luces del amanecer frente a pestes pasadas, presentes y futuras. Respecto del soñado crecimiento demográfico de la ciudad autónoma de Buenos Aires, cabe filtrarlo por la mascarilla que tapa nuestra boca y narices, para darnos cuenta que es opuesto a los intereses naturales de todos los mortales, a excepción de aquellos que se dedican a hacer negocios con los usos del suelo. Como capítulo de estas sinceridades, cabe advertir que el AMBA es fruto del poder de convocatoria de los unitarios, que ya es hora carguen sus fecundidades. Para ello, contarán con una propuesta territorial de 7.550 kilómetros cuadrados para una densidad de 1.725 habitantes por kilómetro cuadrado, para un total de 13 millones de habitantes. La densidad de población actual de la ciudad autónoma de Buenos Aires es de 14.285 habitantes por kilómetro cuadrado, 8 veces más
que los apetitos mercaderes buscan llevar a 15 veces. Si hoy Sarmiento tuviera que volver a escribir su Facundo, se volvería loco antes de escribir una línea. Debería haber momentos para reflexionar sobre los amontonamientos que generan los éxitos y las ventajas de no ser tan exitosos, para así valorar las dificultades de tantos encandilados en esta encorsetada gran ciudad. Ver estas propuestas graficadas por la página de Paisaje Protegido. La liberación del corset de la General Paz responde a paternidad responsable que devuelve al ámbito original de la ciudad de Buenos Aires una cantidad de suelo bien más parecida a la que tenía en tiempos de la colonia. Quisieron aislarse de los problemas de la paternidad y hoy son los más empiojados. No solo es cuestión de Estado, sino de identidad y responsabilidad originaria. En la misma oportunidad de tratar estos temas en legislatura, cabría tratar la partición de la provincia en dos áreas calificadas por sus aguas. La línea que va de Teodolina a las salidas del San Bolombón y el Salado en la bahía, así lo apunta, generando al sur un área comprometida con las aguas de los 4 ecosistemas enlazados del Salado, con 265.000 kilómetros cuadrados y 3.100.000 habitantes, reconociendo una densidad de 11,7 habitantes por kilómetro. La región al norte es de 42.500 kilómetros cuadrados y sus 3 millones de habitantes reconocen una densidad de 70,6 habitantes por kilómetro cuadrado. Mar del Plata y La Plata serían sus capitales. Así como desde hace décadas, por razones demográficas, buscan dividir al municipio de La Matanza, que en 323 kilómetros cuadrados amontona a 2.200.000 almas, así por aprecios a exigencias hidrológicas caben estas divisiones. La propuesta de trasladar la capital a Viedma resulta inviable por la asfixia que ya carga el Río Negro con las barreras de Viedma. Ver este video por YouTube. Recuerdo y reitero, la mirada a los equilibrios de las dinámicas de los sistemas ecológicos es anterior a las miradas políticas y a las cuestiones ambientales. Respecto del puerto de aguas profundas que se había imaginado en cercanías de Punta Indio, hube de acercar en aquellos años la propuesta de hacerlo en Pipinas, con salida por Punta Piedras. Y por ser el primer puerto concebido con criterios termodinámicos naturales, no necesita escollera de piedras a la salida. Así, no solo devolverían 220 hectáreas del puerto a la ciudad, sino que le liberarían de toda la mugre que reconocen los puertos, por donde siempre entraron las pestes. Si el puerto de Riachuelo, cuando ya se mostraba desbordado, se hubiera mudado a la ensenada de Barragán y allí hubieran hecho las cuarentenas de los esclavos, en lugar del Alto de San Pedro, es probable
que la peste de fiebre amarilla se hubiera evitado. Estos enfoques de sinceramientos permiten mirar con infinita mayor atención el crimen hidrológico descomunal que vengo denunciando en Corte Suprema de Justicia de la Nación desde hace 10 años a través de 5 causas. La salida de las bocas difusoras del emisario en construcción será la mayor e incomparable fatalidad que registre la historia de la Reina del Plata en 450 años. Estas propuestas exceden la escala de políticas de Estado que alguna vez hubieran pasado por el imaginario político reciente. La propuesta del traslado de la capital a Viedma prueba que su mentor no tenía la menor idea de los problemas del Río Negro por los asentamientos en sus márgenes, probando una vez más la obligación y valor de mirar por el orden de los 4 enunciados. Los trabajos a obrar para devolver vida a las dinámicas ordinarias de los 3 principales cursos de agua que cargan imposibles compromisos urbanos ya ha sido expresada e ilustrada en cientos de hipertextos. Cada una de sus remediaciones reconoce sobrado carácter de política de Estado y reclama en cada caso de una ley particular, como lo señala el artículo 12 de la Ley General del Ambiente. Si hubiera algo más urgente en términos cognitivos, sociales, políticos y económicos para enunciar políticas de Estado que poner a Madre Natura en el lugar y orden que le corresponde, aprecio correcciones que no esquiven el orden del presupuesto mínimo de arranque a cualquier amanecer. Este es mi regalo, a quien hoy cumple años y 50 años de militancia política.